Noticiero del Pueblo. La estrategia de seguridad liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa avanzando con paso firme. Recientemente se reportaron resultados de gran impacto acumulados en los últimos meses: el arresto de 40.735 individuos, el decomiso de más de 318 toneladas de sustancias ilícitas que integran más de 4 millones de dosis de fentanilo, la incautación de 21.357 armas y la clausura de 1.887 laboratorios clandestinos. Producto de la labor conjunta entre el Gabinete de Seguridad Nacional y los estados, diciembre de 2025 cerró con una caída del 40% en homicidios dolosos, promediando 34 víctimas menos cada día respecto a septiembre. Estos indicadores ratifican un panorama alentador: una baja constante en los asesinatos a nivel país, logrando un descenso sin precedentes si se compara con el arranque del sexenio. El pilar de estos logros radica en un giro de enfoque que antepone la inteligencia táctica al uso indiscriminado de la fuerza. En lugar de choques frontales, la estrategia se ha centrado en indagatorias minuciosas y una articulación precisa entre la Guardia Nacional y las fuerzas estatales. Zonas tradicionalmente conflictivas muestran signos de pacificación debido al arresto de objetivos prioritarios y al debilitamiento de las estructuras económicas del crimen organizado. Aunque el desafío continúa, las estadísticas confirman que la combinación de herramientas tecnológicas, colaboración institucional y combate a la impunidad está dando frutos, reintegrando poco a poco la paz a los hogares de México. Durante la mañanera, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, desglosó pormenorizadamente estas acciones que responden a la demanda ciudadana. El Gobierno de México, en coordinación constante con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y con la participación de la ciudadanía, tiene como prioridad la preservación de la paz y la seguridad de todos los hogares del país. Para lograrlo, impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad basada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. A pesar de los retos existentes, esta estrategia continúa generando resultados positivos. Como evidencia de ello, desde septiembre de 2024, se registra una reducción del 40% en los homicidios dolosos, lo que equivale a 34 casos menos diariamente. La seguridad de los ciudadanos y la protección de la salud pública de las niñas, niños y jóvenes constituye una prioridad estratégica del Estado. En este contexto, a partir de octubre de 2024, se ha realizado la detención de 40.735 delincuentes, más de 21.000 armas de fuego, además del aseguramiento de cantidades históricas de sustancias ilícitas, entre los que destacan más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, 160 toneladas de metanfetaminas, 68 toneladas de cocaína y más de 87 toneladas de marihuana, así como el desmantelamiento de 1.887 laboratorios clandestinos destinados para la producción de metanfetaminas. En el mes anterior, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la confianza de aproximadamente 12 millones de personas que acudieron a la Basílica de Guadalupe, se implementó el Plan de Operaciones Basílica del 6 al 15 de diciembre de 2025. El dispositivo contempló el despliegue de 819 elementos y 420 vehículos en los principales tramos carreteros de acceso, como México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca, así como la participación adicional de 360 elementos que realizaron labores de proximidad, orientación y prevención en el interior y en las inmediaciones del recinto, con el fin de garantizar una estancia segura y ordenada para las y los peregrinos.
También, con el propósito de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los mexicanos, connacionales y visitantes extranjeros durante el periodo vacacional de diciembre, la Guardia Nacional implementa el Plan de Operaciones de Seguridad Vacacional Invierno 2025, vigente del 15 de diciembre al 11 de enero de 2026. Como parte de este despliegue, más de 42,000 elementos fueron asignados a labores de prevención, vigilancia y auxilio en carreteras federales, destinos turísticos, zonas arqueológicas y aeropuertos, fortaleciendo la protección de las personas y sus bienes. Por otra parte, desde el 19 de diciembre de 2025 se implementa la Operación Salvavidas Invierno 2025 en los principales destinos de playa del país, con el despliegue de 3.035 elementos navales, 16 buques, 93 embarcaciones menores, 6 aeronaves, 144 vehículos terrestres y 39 ambulancias, realizando el rescate de 35 personas en la mar y brindando 608 atenciones médicas en playas. Con el firme liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y la participación corresponsable de la sociedad y las instituciones, se continúa avanzando en la consolidación de un México cada vez más seguro. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Gobernadora Margarita González, con permiso. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados en materia de seguridad hasta el mes de diciembre del 2025, haciendo un recuento de las detenciones del año pasado. Primero, me referiré a algunos casos relevantes de algunas detenciones que se dieron en el mes de diciembre. En primer lugar, mencionar los avances en un caso de atención prioritaria para Michoacán y para el Gobierno de México. Tras el lamentable homicidio de Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre del 2025 en Uruapan, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente. Como resultado del esquema de colaboración interinstitucional del Gabinete de Seguridad y trabajos de investigación que han incluido análisis técnico, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales, se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio. A través de los trabajos realizados se tuvo conocimiento que Víctor Manuel N., autor material del homicidio, quien perdió la vida en el lugar, el día del evento arribó con Ramiro N. y Fernando Josué N., el cual posteriormente se tuvo conocimiento que era una persona que también iba a agredir al presidente municipal. Tanto Ramiro como Fernando, como se informó en su momento, fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado. Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetrar el ataque. Es así como se ha informado en Morelia, Michoacán, fue detenido Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como líder de este grupo y uno de los autores intelectuales del homicidio. Posteriormente fue detenido Ricardo N., quien se desempeñaba como taxista y se encargó de transportar a integrantes del grupo delictivo posterior a la agresión. El 23 de noviembre en Uruapan fue detenido Jaciel Antonio N., alias El Pelón, por el delito de cohecho y delitos contra la salud. Este sujeto fue identificado como reclutador de internos en centros para las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre los que se encontraban los ya mencionados Víctor y Fernando. Las últimas dos detenciones que se realizaron en el mes de diciembre fue una el 9 de diciembre, detenido en el mismo municipio Gerardo N., quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos. Y finalmente el 24 de diciembre, que es la última detención de este caso, la más reciente, se realizó un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina,
y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, donde se realizó la detención de Alejandro Baruch N., alias KOZ, identificado como líder de una célula criminal generadora de violencia con operación en Parácuaro, la cual está relacionada con homicidios, extorsión y venta de drogas. Esta persona albergó a Fernando N. tras el homicidio y había mantenido comunicación con los integrantes de la célula delictiva. A través de estas detenciones y con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso. En Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Zapopan se cumplimentó una orden de aprehensión contra Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de los Deltas, célula delictiva vinculada a un grupo delincuencial de Jalisco. Esta célula se caracteriza por su alto grado de violencia, cuyos integrantes se dedican a realizar homicidios, incluyendo ataques contra autoridades. Este sujeto era encargado de las actividades delictivas en un centro penitenciario de Jalisco, lugar en el que estuvo preso después de su detención el pasado 28 de octubre del 2024 por elementos del Ejército Mexicano. También coordinaba el trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, delito por el cual cuenta con una orden de arresto vigente emitida por autoridades estadounidenses. En otra acción, como resultado de las mesas de trabajo con organizaciones de transporte y como parte de la Estrategia Nacional para combatir el robo en carreteras, en acciones coordinadas elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad, de la Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina realizaron labores de investigación de campo y gabinete sobre una célula delictiva dedicada al robo en carreteras del Estado de México e Hidalgo. Después de meses de trabajo y reuniones donde se escuchó y se atendió las peticiones de las cámaras y asociaciones del autotransporte del país, se identificaron municipios colindantes entre el Estado de México e Hidalgo, donde se presentaba una alta incidencia del delito de robo de autotransporte. Mediante acciones de investigación, en una operación coordinada y de manera simultánea, se ejecutaron 7 cateos, 5 en Hidalgo y 2 en el Estado de México. En estas operaciones se detuvieron a 12 personas, entre ellos a Mario Iván N., líder de la célula delictiva. Se aseguraron 13 armas de fuego, 2,000 litros de hidrocarburo, dinero en efectivo, 12 vehículos de pasajeros, 4 vehículos de carga, así como productos robados en el interior que se encontraban en el interior de las cajas de los vehículos recuperados. Agradecemos a las diversas organizaciones de autotransporte por su confianza y la información brindada por la ciudadanía que permitió desarticular esta célula delictiva. Como parte del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, se llevó a cabo una acción relevante que derivó en la detención de uno de los operadores de una organización criminal con alta presencia en la región. A partir de trabajos de gabinete y campo, con base en información sólida y datos de prueba debidamente integrados, se ejecutó un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. La intervención se realizó mediante el cumplimiento de una orden de cateo obtenida por FGR. Como resultado de esta acción, fueron detenidas 4 personas, entre ellas Pedro N., alias Sagitario. De acuerdo con las investigaciones, Pedro N. era identificado como líder de una célula delictiva de la organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa y responsable de coordinar una de las principales redes de producción y tráfico de drogas sintéticas con alcance internacional. El Sagitario, junto con su hijo Pedro N., quien perdió la vida en un enfrentamiento el pasado 30 de noviembre, eran responsables de la producción y trasiego de drogas que eran enviadas a Estados Unidos y Canadá. Por tal motivo, ambos sujetos son objetivos de relevancia para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como reflejo del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, como ya lo mencionó la presidenta de la República, se registra una disminución de 40% en los homicidios dolosos. Esto representa 34 homicidios menos diarios. Se han detenido 40.735 personas por delitos de alto impacto,
Se han asegurado más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, así como 21.400 armas de fuego aseguradas. El Ejército y la Marina han desmantelado 1.887 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Por instrucciones de la Presidenta de la República, el pasado 6 de julio se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089 desde que se inició esta estrategia, donde se han recibido a la fecha 119.864 llamadas. 90.442 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 16.570 llamadas que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. De las 12.582 denuncias, 11% se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su investigación. Gracias a ello se generaron más de 4.000 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en acciones coordinadas, en 24 estados de la República han sido detenidas 721 personas por el delito de extorsión. Por mencionar algunas, en Tabasco fueron detenidas varias personas, entre ellas Eduardo Alberto alias El Laloqui, identificado como generador de violencia vinculado a Cártel Jalisco Nueva Generación. En operativos realizados en Michoacán y Tabasco en los últimos días se realizaron 16 detenciones en flagrancia relacionadas con este delito. En el estado de Morelos, y gracias a la coordinación permanente entre el Gobierno de México y las autoridades estatales, así como al respaldo y disposición de la gobernadora Margarita González, la cual agradecemos mucho, para fortalecer las acciones conjuntas en materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad ha detenido en coordinación con Morelos a 659 personas, se han asegurado 500 armas de fuego, 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, además de 4 laboratorios que han sido desmantelados. ¿Sería cuánto? Sí. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo mencionó la Presidenta, el día de hoy vamos a informar sobre los resultados de la estrategia de seguridad, enfocándonos sobre todo en los resultados de 2025, esto con información de las 32 fiscalías estatales del país. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual. De septiembre de 2024, es decir, desde el inicio de la actual administración, a diciembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca, como ya lo adelantaba la Presidenta, una disminución del 40% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 15 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de homicidios dolosos que se registraron en septiembre de 2024 y aquellos, como ya mencionaba, de diciembre de 2025. La reducción, además de ser del 40% en este periodo, es de 34 homicidios dolosos menos diarios en lo que va de esta administración. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de diciembre de cada año de 2016 a 2025. Informamos, ya también lo adelantaba la Presidenta, que diciembre de 2025 es el diciembre más bajo de los últimos 10 años, es decir, desde el 2016. La siguiente, por favor. En esta gráfica se observa la tendencia
de homicidios dolosos de forma anual en el periodo de 2016 a 2025. Como se ve claramente en esta gráfica, 2025 es el año más bajo de los últimos 10 años, es decir, también desde 2016. Por otro lado, si comparamos 2025 con el año previo, con el 2024, se observa una disminución del 30% en el promedio diario de este delito. La siguiente, por favor. Esta siguiente gráfica es la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Podemos ver la evolución en esta tasa, en este indicador, desde el año 2006 a 2025. Como decía, este año 2025 concluyó con una tasa de 17.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, también la tasa más baja desde el 2016. Como vemos claramente en la gráfica, el primer incremento fue en el periodo 2007 a 2011, en donde llegó incluso a 23.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, y luego se da otro repunte muy significativo en 2018, en donde llegó la tasa a 29.1. A continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica podemos ver los homicidios dolosos a nivel nacional de enero a diciembre de 2025. Al cierre del año que acaba de concluir, 7 entidades federativas concentraron el 50.5% del total de homicidios dolosos en el país. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 10.9% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.7%, en tercer lugar Baja California con 7.3%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.1%, le sigue Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.6% y Michoacán en séptimo lugar con 5.4% del total nacional. Y en la siguiente gráfica observamos esta distribución de los homicidios dolosos, pero solamente del mes de diciembre de 2025. En este caso también son 7 entidades en donde se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos. También en este caso, en primer lugar estuvo Guanajuato con 9.3% del total, le siguió Chihuahua con 8%, Baja California 7.9%, en cuarto lugar Sinaloa con 7.5%, Estado de México con 5.9%, Morelos con 5.7% y Jalisco con 5.5%. Asimismo, también informamos que al comparar, la siguiente por favor, gracias, que al comparar los años 2024 contra 2025, 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos en sus entidades. Destacan en este caso, en el comparativo 2024-2025, por su reducción Zacatecas con menos 71.1%, Chiapas con menos 58% y Quintana Roo con menos 56.8%. Ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios en el país. En esta gráfica podemos observar en primer lugar el comportamiento de los homicidios dolosos en Guanajuato de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Se presenta una importante reducción visible sobre todo a partir de febrero de 2025, por lo que suman ya 10 meses de disminución constante en esta tendencia en Guanajuato. Es una disminución del 62% en el promedio diario de homicidios, después de que Guanajuato llegara a registrar hasta 12.7 homicidios diarios, y mientras que en el mes que acaba de concluir, en diciembre, se registraron 4.87 homicidios diarios promedio.
En cuanto a Baja California, esta entidad también presenta una disminución sostenida en la comisión de este delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios, mientras que en diciembre de 2025 se registró un promedio diario de 4.13, lo que significa una reducción del 42% en el promedio diario en esta entidad. La siguiente gráfica es del Estado de México. En este estado también vemos una tendencia constante a la baja en los últimos 15 meses y una disminución del 54% en los homicidios, al pasar de 6.63 homicidios diarios a 3.6 homicidios dolosos en promedio, destacando diciembre de 2025 como el mes con el promedio más bajo de los últimos 15 meses. En el caso de Guerrero, también observamos una disminución significativa al comparar diciembre de 2025 con octubre de 2024. En este caso, la reducción es de 65% en el promedio diario de homicidios. En el caso de Nuevo León, la reducción es del 72% en el promedio diario de homicidios, como se ve en la gráfica. En septiembre de 2024 tenía Nuevo León 5 homicidios diarios promedio y en diciembre cerró el mes en 1.39. Le sigue Tabasco con una disminución del 77% en el promedio diario de este delito a partir de febrero de 2025. Destacar diciembre de 2025 porque tiene presentó un promedio de 0.81, significativamente más bajo de todo lo que podemos ver precisamente en la gráfica. Finalmente, Sinaloa, en cuanto a los estados, Sinaloa también en este caso presentamos una disminución de 43% de junio de 2025 a diciembre también del 2025. Junio había alcanzado el punto más alto de la incidencia en este delito y diciembre cerró con un promedio de 3.94. La siguiente, por favor. Ahora vamos con los delitos de alto impacto, en donde también identificamos, como se ve claramente en la gráfica, una disminución, una tendencia y disminución sostenida a la baja. Si se comparan los últimos 8 años, de 2018 a 2025, hay una reducción del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, mientras en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, 2025 cerró con un promedio diario de 514.3. Como ya decía, este decremento es del 47%. La siguiente, por favor. Y si vemos específicamente el comportamiento de los delitos de alto impacto en la presente administración, la disminución es del 26%. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, mientras que diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 472.1 y, como ya decía, es de 26% esta disminución. La siguiente, por favor. Aquí vemos desagregados los delitos de alto impacto comparando 2024 con 2025. El feminicidio disminuyó en 15.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 11.3%, el secuestro disminuyó también en 11.3%, el total de robos con violencia disminuyó en 14.7%, el robo a casa habitación con violencia representó una disminución de 12.6%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 19.5%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 23.3%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 15.9%,
el robo a negocio con violencia se redujo 14.8% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron en 6%. El caso de la extorsión entre 2024 y 2025 tiene un incremento de 2.3%. En la siguiente gráfica podemos ver ahora desagregado por, en este caso por mes, el robo de vehículo con violencia a nivel nacional, en donde también vemos una tendencia claramente a la baja. En lo que va de la administración tiene una disminución del 38.3%. Y si comparamos de 2018 a 2025, la reducción es de prácticamente el 50% en la comisión de este delito. En 2018 se registraban 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país y 2025 cerró en promedio con 105.4 delitos de este tipo. Se destaca, por supuesto, este 2025 como el año con la menor cantidad de robo de vehículo con violencia en los últimos 8 años. Y ahora presentaremos, ya que estamos en el estado de Morelos, la incidencia también de esta entidad. En esta primera gráfica se presenta la evolución que ha tenido el delito de homicidio doloso de 2018 a 2025, también de los últimos 8 años. En este caso vemos que entre 2018 y 2024 hubo un incremento en el número de homicidios en la entidad. Sin embargo, de 2024 a 2025 vemos una importante reducción del 26% en la comisión del delito de homicidio doloso. En la siguiente gráfica podemos ver también el comportamiento de los delitos de alto impacto de forma anual en el estado de Morelos. También prácticamente durante los últimos de 2018 a 2024 se había presentado un incremento y se percibe un decremento de 2.4% entre 2024 y 2024 en la comisión de delitos de alto impacto. Y finalmente, en esta última lámina, lo que podemos ver es también estos delitos de alto impacto, pero de forma desagregada. En el caso de el feminicidio en el estado de Morelos, entre 2024 y 2025, este delito disminuyó en 28.6%, el robo de vehículo con violencia disminuyó en 19.2%, el robo a transportista tuvo un decremento de 70%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó en 25.1%, el robo a negocio con violencia se redujo en 35.2%, y por otro lado, la extorsión presentó un incremento de 27.5% y el robo a casa habitación con violencia también presenta un incremento de 31%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva nacional y del estado de Morelos con datos consolidados al 31 de diciembre del 2025. Como saben, estos datos estarán disponibles para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Con permiso, presidente. ¿Perdón? Sí, el incremento de robo a casa habitación con violencia va de 0.16 en 2024 y en 2025 registró 0.21 delitos diarios en este delito. ¿Perdón? Gracias. Pues este es el informe de seguridad, el cierre de 2025 y el compromiso del Gabinete de Seguridad y en la coordinación con las y los gobernadores de seguir trabajando en este 2026, fortaleciendo los 4 ejes de la estrategia que nos hemos planteado: el de atención a las causas. Antes de que termine este mes, en enero, vamos a presentar
un fortalecimiento de la atención a los jóvenes en nuestro país, tanto en el avance, como ayer presentamos, de más escuelas de media superior y superior, como distintas estrategias de fortalecimiento del apoyo a los jóvenes, sobre todo ofreciendo cultura y deporte en distintos lugares de la República y particularmente en los municipios de mayor incidencia delictiva. Vamos a presentar muy pronto. Es el fortalecimiento de atención a las causas y el objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ese es el objetivo. Por otro lado, la inteligencia e investigación, que también lo vamos a ir presentando. Se está fortaleciendo la inteligencia y la investigación, tanto con inversión en distintas áreas como mayor coordinación entre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Defensa y la Fiscalía General de la República. Eso nos está ayudando mucho. La consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación. Y este año, una vez aprobadas las leyes relacionadas con la extorsión, uno de los grandes objetivos en 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos. Ese es uno de los grandes objetivos para 2026. Bueno, pues esta es la información y ahora sí vamos a las preguntas. A ver, ¿de este lado están los de Morelos? Ah, bueno, vamos Nacional, Morelos, Nacional, Morelos, ¿les parece? A ver, Universal. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, yo recuerdo que cuando era jefa de gobierno o cuando dejó la jefatura, redujo en un 60-65% el tema de los homicidios dolosos. Aquí, ¿cuál es el objetivo principal al finalizar el sexenio? Y sobre todo, ¿en qué estados han encontrado una retención o que no han logrado bajar los homicidios o los delitos de alto impacto? Y sobre todo, pues ¿cuál sería el tema? ¿Por qué no se ha podido reducir puntualmente? Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando, cada mes, y cada año vamos a seguir bajando, no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía. El robo de vehículo, particularmente los delitos con violencia, el robo a casa, habitación con violencia, eso en coordinación con las fiscalías estatales y los gobernadores, porque son delitos del fuero común, pero de todas maneras vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Entonces, nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios. Entonces, al subir de 0.1 a 0.15, pues entonces en términos de porcentaje es mucho, pero en realidad en el número de homicidios totales no es tanto. Es como el caso de robo a habitación con violencia en Morelos. Sí sube 30%, pero estamos hablando de 0.15. 0.15 quiere decir pues que en una semana se comete un delito. Entonces, si se comete 1.1, pues sube mucho, pero en realidad no es tanto. De todas maneras, en Morelos tenemos un trabajo muy importante. Margarita ha hecho un gran trabajo, no lo presumió ella, pero aquí se aumentó en el año 2025 60% el salario de los policías. Y está aumentando el número de los policías y está equipando, y particularmente en el nororiente del estado, que hay municipios con mayor incidencia y estamos trabajando conjuntamente para disminuir los delitos. Entonces, en las 32 entidades ha disminuido y si ha aumentado en alguna, es realmente en un mes u otro y es muy poco. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar todos los días más para poderle dar resultados a la ciudadanía.
¿Cuáles serían los estados que ustedes están priorizando? Sé que están trabajando en las 32, pero en este momento, ¿cuáles serían? ¿Sinaloa, Michoacán o algún estado que se podría añadir a esta lista que le estén dando prioridad? Bueno, particularmente Michoacán tiene el Plan Michoacán, que es un plan integral, no solamente tiene que ver con disminución de los delitos vinculados con mayor presencia y detenciones, y de la extorsión particularmente, que es un delito que afecta mucho en Michoacán, sino un plan integral, como ya lo hemos presentado. En más o menos semana y media vamos a presentar los resultados y el plan de trabajo para el 2026 del Plan Michoacán. Y nos concentramos en los estados en donde hay más homicidios. No sé si los quieres poner de la presentación de Marcela. Bueno, no se ve muy bien, pero estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, a ver si me ayudan ahí con Estado de México, Guerrero, Michoacán, es donde vamos a concentrarnos, y hemos definido también municipios prioritarios. Son cerca de 40 municipios prioritarios, que son los municipios con mayor incidencia, en donde también nos vamos a concentrar todavía más. Gracias, Verónica Bacás, corresponsal SMX, Grupo Fórmula Morelos y Presente Morelos. Yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, por el lado de la economía. El año pasado pues tuvimos lamentablemente el cierre de Nissan. Si bien decía el secretario Marcelo Ebrard pues que no estaban tan preocupados porque eso se trasladaba a Aguascalientes, pero para Morelos pues representa un golpe muy fuerte, la pérdida de más de 3,000 empleos ahí. ¿Cómo podrían ayudar a Morelos para que lleguen más inversión? Tenemos un atraso económico de más de 30 años. Y en materia de seguridad, Presidenta, o no sé si me podría responder el secretario, en cuanto a los videos que recientemente circularon en redes sociales, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a grupos antagónicos de aquí de Huitzilac, y hay otro más que atrajo también la FGR, que tiene que ver de la reunión de alcaldes con líderes criminales. ¿Qué avances habría en estas investigaciones, ya que pues son temas que atrajo la Federación? Gracias. Estamos trabajando con la gobernadora para poder atraer inversiones y particularmente pues para generar empleos particular por el cierre de la planta de Nissan, y está trabajando Margarita con la Secretaría de Economía Federal. Yo espero que pronto podamos dar buenas noticias, no solamente en el tema de manufactura y particularmente la automotriz, sino también estamos apoyando en el campo. Este año también va a haber un impulso particularmente pues a toda la producción del campo que caracteriza a Morelos. Y sobre seguridad. A raíz de los cambios recientes en la Fiscalía General de la República, pues también se ha estrechado la coordinación, no solo esos casos de los videos que usted comenta, sino hay otros que tienen relación aquí en Morelos, que estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, y esos casos específicos que usted menciona están en la Fiscalía en FEMDO y los estamos trabajando con ellos. Se ha confirmado, hemos tenido detenciones aquí de células afines a ese cártel, sí, desde hace tiempo. No sería algo nuevo, hemos tenido ya detenciones en meses pasados aquí en el estado de Morelos relacionados con esas células. ¿Y se investigaría a los alcaldes que están relacionando? ¿Se está investigando al de Acuautla, Tlatlaucan, que están involucrados en este video? Hay varias denuncias y la Fiscalía General de la República va a determinar si hay suficientes elementos para la investigación de las personas denunciadas. ¿Nada más son dos alcaldes o habría más alcaldes? Desconozco si hay más en esa denuncia que usted comenta, pero pedimos a la Fiscalía que informe puntual. Gracias. Gracias. A ver por acá.
Presidenta, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, Israel Aldave de Grupo Fórmula, perdón, me presento. Preguntarle si usted solicitó al Senado o qué le informó el Senado de la República para posponer este permiso que se iba a otorgar para que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vinieran a nuestro país a dar adiestramiento a… Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado y hasta donde tengo entendido, el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela. No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y evidentemente constitucionalmente pues tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces lo que decidieron fue pues posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria. Okay. Por otra parte, Presidenta, ayer se dio a conocer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional de España y la DEA, en la que desmantelan, ellos dicen, a una banda criminal hispano-mexicana que traficaba metanfetamina de México justamente a este país de Europa. Preguntarles si ustedes les avisaron respecto a este operativo y si ustedes ya también están llevando a cabo investigaciones porque la metanfetamina, se dice, era traficada al interior de placas de mármol que salía justamente de México para España directamente. Esta operación del gobierno de España inició en el 2023. Personas, de los 9 detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023, en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detienen a 9 personas, de los cuales 2 son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá. Es decir, la Secretaría sí estuvo trabajando en coordinación con la Policía Española. Bueno, hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos ni nosotros, es como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un muy buen intercambio de información con España. ¿Y la investigación en las aduanas? Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas que, como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se está trabajando. Ya se está trabajando, confirmado, y también con la Fiscalía General de la República. Ok, si me permite, Presidenta, que el secretario está tomando la palabra. ¿En qué estatus, qué tiene de avance esta investigación en materia de huachicol fiscal? Yo creo que hay que pedirle a la Fiscalía que haga su información. ¿Cómo estamos trabajando? Y ya lo vamos a poder presentar. Se ha hecho un trabajo muy minucioso, detallado, de mucha, es decir, mucho trabajo específico, iba a decir de mucha talacha, porque tiene que ver con mucha dedicación, de bases de datos que se cruzan entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CEA, Profeco, para poder revisar, como lo he planteado, desde el momento en que entra el combustible importado hasta el momento en que se vende, ya sea en una gasolinera o en alguna flotilla, porque hay también permiso para vender a flotillas sin que necesariamente sea en una gasolinera como las que vemos normalmente. Ese trabajo ya está listo. Si ustedes ven en las carreteras vehículos que transportan combustible, que tienen una forma especial, tienen un QR ya muy grande. Ese QR es un sistema obligatorio que puso la Comisión Nacional de Energía para que se conozca de dónde viene ese combustible y a dónde va ese combustible. Es una calcomanía y tienen que tener todos los permisos. Si no traen ese QR, son detenidos por la Guardia Nacional.
Ha habido recientemente muchas detenciones que tienen que ver con esto. Entonces es una parte administrativa de mucho trabajo que se ha estado haciendo y en el que está participando también la Fiscalía General de la República. Y por otro lado ya son las investigaciones de la Fiscalía General que tienen que ver pues con las bandas delictivas nacionales e incluso internacionales que se dedican o que se habían dedicado, que ha disminuido. ¿En qué lo vemos que ha disminuido? En que aumenta la venta de combustibles legales. Pero todo este proceso lo lleva a la Fiscalía y ellos son los que tienen la investigación. Y pues le pediremos que pueda informar pronto sobre cómo va. Okay. Y hablando justamente de la Fiscalía, Presidenta, que alguien del Gabinete de Seguridad comentara, ¿cuál es la diferencia que ven ahora con la llegada de la nueva fiscal a la del anterior fiscal general de la República? Como ustedes saben, nosotros trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Omar era el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y Ernestina Godoy era la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Son equipos que vienen trabajando pues ya desde 2019. Entonces ahora naturalmente no se trabajaba en coordinación con el fiscal Gertz, pero naturalmente son equipos de trabajo que vienen ya desde hace mucho tiempo con mucha coordinación. Entonces esto facilita mucho el trabajo que se hace. Ernestina estuvo aquí en la mañana, ella en su momento dará información a los medios y a la ciudadanía de cómo está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados y el programa de trabajo integral que ya está desarrollando. Entonces tiene, digamos, esa ventaja que son equipos pues que venimos trabajando conjuntamente, garantizando la autonomía de la Fiscalía, pero pues con mucha coordinación y confianza que se tiene desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Presidente, el secretario Omar García Harfuch informó que se investiga a los sindicatos Usón y ACME. Sin embargo, existen señalamientos contra el sindicato Libertad, cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo, actualmente preso, presuntamente seguiría operando desde el reclusorio sur a través de su hijo Axel Bello Pantoja, con acusaciones de extorsión, despojos y presunto huachicol del agua. Además, se reportan hechos violentos en Puebla y Tlaxcala, incluido el incendio de maquinaria de una empresa privada encargada de la ampliación de una autopista. Ya existen investigaciones en la Fiscalía de Tlaxcala contra Axel Bello Pantoja, quien también tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, y Óscar Pozos Vergara, otro líder sindical identificado como operador de huachicol en la región. ¿Qué acciones tomará su gobierno para desarticular organizaciones criminales que se presentan como sindicatos y actúan con impunidad? Las acciones se han estado tomando desde Ernestina Godoy, cuando fue fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y es cero impunidad. No puede con la careta de ser de un sindicato estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo. Entonces, en particular en este caso, ya está la experiencia de Ernestina en la Ciudad de México y pues que se investigue. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Presidenta, buenos días, feliz año. Gobernadora, buenos días a integrantes del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera preguntarle con relación a este tema de seguridad, precisamente aquí en Morelos hubo 4 laboratorios que se incautaron en meses recientes y en los cuales se había detectado fentanilo. Precisamente preguntarle qué papel juega ya Morelos en el panorama del gobierno federal con la producción de esta droga y cómo se está coordinando con el gobierno de Morelos precisamente para dar con más narcolaboratorios como los 4 que se han presentado el día de hoy. Es metanfetamina, es distinto al fentanilo. La mayor parte diría prácticamente el 100%, de la cantidad de laboratorios, no sé cuántos, a ver si incautados en el país y estos en Morelos. En la presentación de Omar, ¿cuántos son, Omar? 1760. 1887 laboratorios y áreas de concentración. Hubo un caso o algunos casos
sobre todo cuando entramos, que se encontró la fabricación de las pastillas, pero no como tal la fabricación del fentanilo, aunque se sigue investigando. Pero la mayoría es metanfetamina, que es distinto. No sé si quieras comentar algo más o alguien con relación a los laboratorios de metanfetamina que se han incautado. Solo complementar lo que usted dijo, señor presidente, se han encontrado empastilladoras, en el caso de fentanilo, que son los menos, pero todos estos 1,887 laboratorios que destruyó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son de metanfetamina, no son de fentanilo. Los 4 que se hicieron aquí en coordinación con el gobierno del Estado de Morelos también son de metanfetamina. Y estos laboratorios, como lo hemos mencionado, la destrucción de estos laboratorios pues significa miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Y finalmente, presidenta, preguntarle si tienen ya un informe de estas investigaciones en contra del exgobernador e incluso funcionarios de la administración pasada. Había un informe de la Auditoría Superior de la Federación de un presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos. Si hay avances en las pesquisas, ¿qué informe tiene sobre ese tema, presidenta? Luis Alberto Beltrán, de Acá Entre Nos. Pues tendría que ser, no sé si es la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República.